Días, hermanos. ¿Y qué tal si mientras los niños van a clase nosotros oramos por ellos mientras van saliendo? ¿Oramos? Padre, gracias por los niños. Gracias por los adolescentes, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Ellos están saliendo a su clase, Señor. Oramos para que los bendiga, para que los guarde, Señor, para que cuide de ellos y para que esta mañana, Señor, les hable a lo profundo de sus corazones. Les edifique, Señor, y haga que sus vidas sean mejores en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden decir que estos muchachos de alabanza se fajaron? Mamás, ¿están contentas? ¿Sí? ¿Sabe por qué ellos se fajaron? Porque ustedes son súper especiales. Porque ustedes, madres, lo merecen y merecen más. Y estos chicos estos días planearon y ensayaron y prepararon estas canciones con todo el amor, porque es un día que, aunque a algunas personas les es indiferente, porque hemos tenido el escudo de que es una cuestión social, comercial, no obstante, es muy dignificante celebrarle a las mamás. Es muy dignificante decir cosas bonitas de ustedes y poder expresar con el corazón la ternura y de verdad el amor que se siente por cada una de ustedes, mamás. No importa quién lo diga o no lo diga, lo importante es que delante del Señor ustedes son dignas de esta celebración y de muchas más. ¿Están de acuerdo, mamás? ¿Y qué dicen los hijos y los padres? Entonces demos un aplauso más fuerte a ellas. Bendiciones. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tratar en los minutos que restan de este servicio de abarcar algunas verdades que quiero dejar esta mañana. Y quiero dedicar esta enseñanza a las madres. Hasta ahora voy a hablar de toda la familia, a toda la familia le voy a hablar, pero quiero dedicar especialmente esta enseñanza a todas las mamás, porque yo sé que ustedes cumplen con estos principios y ustedes son el eje de estas verdades que vamos a trabajar. Esta mañana quiero hablarles de lo que he llamado fundamentos para una familia sana que permanece fiel. ¿Fundamentos qué? Para una familia sana que permanece fiel. Y quiero hablarles de ello porque me es muy importante en el contexto que hoy vivimos, donde como nosotros los creyentes que vemos en un mundo como el nuestro la situación difícil sobre la familia. Mira, hermanos, de todos los conceptos que hay de familia, yo quiero resaltar lo siguiente. Estamos viviendo en dos polos a nivel del mundo, dos polos sobre lo que es la familia. Por un lado, hay quienes no quieren nada con la familia y están luchando en contra de la familia. Y pareciera que la familia cada día va en degradación frente al concepto de todas estas personas, frente a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean. E incluso se ha llegado a llamar a lo que se ha llevado a llamar a la familia patriarcal. Se le llama a la familia tradicional, la que se ha conocido de siempre, se le llama así. Esa es la familia patriarcal o la familia tradicional. ¿Sabes por qué le llaman así? Porque es antigua y quieren ponerla en un sentido obsoleto, como que esa familia patriarcal y tradicional ya no tiene tanto sentido, es algo obsoleto, es algo que es antiguo, no tiene tanta fuerza para el contexto posmodernista de hoy. Y esto es una situación difícil. Y por otro lado, estamos nosotros los que estamos viviendo en un mundo de algo progresista, donde la familia tiene que ir progresando y tiene que cambiar. Entonces el concepto de familia hoy no es lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña. Y hay una lista que hace unos días los pastores nos estuvieron enseñando cuando nos hablaron del diseño y origen de la familia, una lista de todos los conceptos de familia que hay.
pero yo quiero resaltar dos conceptos que hablan de los dos polos opuestos, y es sobre la familia a la carta. Ustedes saben que hay un concepto que se llama la familia a la carta, y hay otro concepto que se llama la familia Disneylandia. ¿Sí? El concepto de la familia a la carta es es que usted forma su propia familia. Usted llega al restaurante y usted no quiere el corrientazo, usted no quiere la comida del día, usted quiere lo que usted quiere, ¿cierto? Su propia comida. Entonces usted, incluso ya hay lugares donde usted le dice, mire, estos son todos los productos que hay, usted puede armar su plato. ¿Se ha visto eso en algunos restaurantes? Y tal vez de pronto la lleven algunos de ustedes hoy. Y usted puede elegir, bueno, amén. Esa hermana está diciendo, por favor. Y escucha esto. Usted puede llegar, entonces hoy la familia, la carta es que no importa si usted quiere otra mujer a su lado, eso es familia. Usted como mujer. Y si usted como hombre quiere otro hombre a su lado, eso es su familia. Y si usted quiere dos mujeres y un hombre, eso es familia hoy. Y si usted quiere un perro, un gato y una persona sola viviendo sola, eso es familia hoy. Eso es la familia a la carta. Es más, la familia a la carta es donde usted está viviendo solo y no tiene responsabilidad con nadie, pero quiere tener una vida íntima, un momento íntimo con alguien. Usted puede llamarle y decir, por favor, venga, lo necesito. Y viene, tiene la intimidad, lo despacha y chao. No tengo responsabilidad con nadie porque yo soy libre de hacer lo que quiere. Y eso es un concepto de familia hoy. Y el concepto de familia Disneylandia es que es un concepto de perfección. Aquí no pasa nada. Aquí todos vivimos tan bien. Aquí nunca peleamos. Aquí nunca hay dificultades. Aquí todo va bien. ¿Cómo está su hogar? Súper, pastor, súper. Yo creo que mi hogar es el mejor de todos. Y así lo hacen ver muchos hombres. Las mujeres son más honestas. Y a veces cuando le pregunto a un hombre, ¿cómo está su hogar? Y él dice, súper, pastor. Y mira la mujer dice, pregúnteme a mí. Siempre pregúnteme a mí. Y porque las mujeres en ese contexto abren más su corazón para decir lo que está pasando. No obstante, hay algunas que guardan y quieren aparentar, igualmente que muchos hombres, de que todo va bien. Pero ¿sabe algo? La Biblia muestra un concepto de familia muy diferente al que el mundo presenta. La Biblia presenta un concepto muy realista de familia. ¿Sabe qué nos muestra la Biblia? La Biblia nos dice que no hay familia perfecta. Y que en todas las familias que encontramos en la Escritura hubieron situaciones difíciles, momentos críticos en los que no sabían qué hacer. Siendo la familia de Jesús la más perfecta que uno podría decir que se encuentra en la Biblia, un día Jesús se perdió. ¿Cuántos días se perdió? Y qué desespero para María, ¿no es cierto? Qué dolor. Y a veces nosotros justificamos dentro del contexto de lo que la Biblia dice, que Jesús dijo, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sí, eso es la verdad. Ahí podemos aprender un concepto de que Cristo estaba identificándose con el propósito del Padre, que Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre, pero Jesús en ese contexto hizo pasar un momento muy triste a su madre, un afán muy fuerte a sus padres. Y esto es interesante. Lo que más me gusta de cómo termina eso es que después de ese momento, dice la Biblia, y Jesús volvió con ellos y estaba sujeto a ellos. Lo que quiere decir era que había un momento difícil, pero que Jesús no estaba en rebeldía abierta, sino que Jesús estaba en sometimiento. No obstante, en ese momento, en su adolescencia, él toma una decisión que hubiera podido tal vez consultar con sus padres o decirle a sus padres. Hay mucho que decir. Lo que pasa es que a veces nosotros nos quedamos con aquel momento tan lindo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y eso no hay una discusión, eso es absoluto. No obstante, hay que entender que hay un papá y una mamá que van a sufrir. ¿Sí me hago entender? Esas situaciones que enfrentamos en la familia es la realidad. Nosotros vamos a la Escritura y la Escritura nos presenta un concepto de familia donde no hay familia perfecta, porque somos hombres imperfectos.
porque tenemos inclinaciones que no son las mejores. Ahora, hermanos, yo quiero que usted, por favor, vaya al libro de Ruth, donde vamos a trabajar el tema, y no voy a introducir más el tema. Quiero ir porque en este tema he tomado un marco bíblico, y es el marco bíblico del libro de Ruth, donde encontramos los fundamentos que quiero trabajar con ustedes. Y quiero que sepa que ahorita vamos a trabajar un fundamento, y en el segundo culto voy a trabajar otro fundamento, y en el tercer culto otro fundamento. Y usted dice: pastor, pues yo no voy a ver sino uno. Inmediatamente termina este culto, vamos a montar esta grabación en el canal para que usted la tenga y la pueda escuchar, y pueda escucharla el segundo, usted pueda escuchar la tercera que le va a corresponder, y la segunda charla va a ser la directa en el canal nuestro. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando usted vaya allí, va a escuchar el resto de la enseñanza, pero por ahora vinculémonos a esto. Mira, hermanos, en el contexto de la familia, para ir al grano, en el contexto de la familia que hablamos de Ruth y de Noemí, usted dice: pastor, una familia de dos, eso es familia. Pero había una familia más constituida. Eran papá, mamá y dos hijos, ¿cierto? Y luego algo aconteció, pero no obstante la familia continuó creciendo, porque luego se unieron dos personas más. Y habían, si toda la familia estuviese completa, estaríamos hablando de 6 miembros en una familia. No obstante, aunque sucedió una situación difícil que ya la vamos a ver, la familia continúa permaneciendo, y vamos a mirar en ellos el fundamento. Hay 3 elementos que yo veo en esa familia. Si usted quiere anotarlos, anótelos, hermano. 3 elementos. El primer elemento es un elemento desestabilizador. Lo primero que encuentro en esa familia es un elemento que desestabilizador. ¿Cuál es? Coloque: sufrimiento. Sufrimiento es el primer elemento que encontramos allí, y es un elemento que desestabilizador. ¿Por qué? Porque desestabiliza la familia, porque trae angustia, porque trae aflicción, porque trae momentos críticos en la familia. El segundo elemento es un elemento estabilizador. ¿Cuál es? Estabilizador. ¿Y cuál sería ese elemento? El amor. Colóquenlo ahí: el amor. Y el tercer elemento es un elemento que yo diría, hermanos, con toda claridad, que es un elemento vivificante y de recuperación. ¿Sabe cuál es ese? Es la restauración. Un elemento que vivificante y de recuperación, que es la restauración. Entonces tenemos 3 elementos. ¿Cuál es? El sufrimiento, que es desestabilizador; el amor, que es estabilizador; y la restauración, que es vivificante y de restauración. Ahora, aquí solamente vamos a ver ¿cuál? El elemento desestabilizador. Y vamos a ver cómo responde esta familia a ese elemento. Lea conmigo, por favor, los versículos 1 al 7 del libro de Ruth, capítulo 1. Ya encontró a Ruth, ¿cierto, hermanos? Dice los primeros 7 versículos: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí ¿qué? Mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí ¿cuántos años? Unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido.
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus nueras, y comenzaron a caminar para volver a tierra de Judá. Esto es lo que los textos nos dicen. Cuando encontramos estos textos bíblicos, uno tiene que ubicarse que aquí hay dos momentos de sufrimiento. Hay dos momentos en el que el sufrimiento está tocando a la puerta. La primera parte de este sufrimiento es fuera de los campos de Moab. No es entre los moabitas, es en el mismo, en la misma nación de Israel, en el lugar donde ellos vivían, Belén Efrateo, y allí ellos están viviendo un tiempo de sufrimiento. ¿Cuál es? Cuando leemos los textos se dice que esto aconteció en los tiempos de ¿quién? De los jueces. ¿En los tiempos de qué? De los jueces. ¿Por qué el escritor nos habla que esto aconteció en el tiempo de los jueces? Porque en ese tiempo no había un líder que estuviese a la cabeza de todo Israel como lo estuvo antes a través de Moisés y a través de Josué. Ahora ellos vivían en un tiempo de jueces donde se levantaba un juez, gobernaba un tiempo y luego ese juez moría y el pueblo quedaba sin líder, y el pueblo se desenfrenaba y volvía y se levantaba otro juez, y así acontecía. Ese tiempo de los jueces es en la escritura conocido como un tiempo de gran apostasía. ¿Por qué? Porque no había un líder que estuviera guiando a ellos, no había un líder que estuviese enseñando y orientando las cosas, y la gente comenzó a hacer lo que bien le parecía, y la gente se aisló de las verdades de Dios y comenzaron a apostatar de la fe, uniéndose con los ídolos, uniéndose con las costumbres de las naciones y haciendo lo que ellos querían. Si usted ve el libro de Jueces, usted va a encontrar que 7 veces Israel practica la apostasía de manera descarada, de manera abierta y descarada delante de Dios. 7 veces. Y 7 veces entran por causa de la apostasía en una situación totalmente angustiante. ¿Por qué? Porque Dios entonces lo dejó a expensas de ellos mismos, y cuando uno queda a expensas de uno mismo hay un gran peligro. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Que cuando uno no tiene quien lo rija, quien lo gobierne, quien le direccione la vida a uno, uno está en grave peligro. Muchos jóvenes y muchas señoritas y muchos hombres de casa piensan que no debía haber normas y que cada uno debía ser libre, comillas, porque libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que uno puede, lo que uno debe. Eso es libertad. Pero para muchos libertad es hacer lo que uno quiere, y cuando uno hace lo que uno quiere sin normas, sin absolutos, está en total peligro. Entonces Dios lo dejó en manos de ellos, y como Dios lo dejó en manos de ellos, ¿qué pasó? Ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Dios los desprotegió, si se puede decir de esa manera, y los enemigos vinieron y tomaron control de ellos. Israel vivió 7 veces de apostasía, pero también 7 veces de dominio de sus enemigos a causa de su pecado. En ese tiempo, cuando los enemigos reinaban sobre ellos, venía una gran escasez a toda la nación. Pues en tiempos de esta historia de Ruth y Noemí, se encontraban en una escasez tremenda, y Elimelech, que es la cabeza del hogar, viendo lo que estaba pasando, él viendo que por causa del hambre hasta podían morir, hasta podían entrar en una situación muy difícil, él vio la manera de buscar una solución y tomó una decisión con su esposa y se fueron a los campos de Moab. Y allí él estaba buscando una solución. ¿A qué le estaba huyendo Elimelech? Al sufrimiento. Elimelech estaba huyéndole ¿a qué? A las crisis.
Elimelech y Noemí estaban hartos de lo que estaban viviendo allá y quisieron buscar una estabilidad y quisieron buscar algo diferente para su familia. Y aquí tenemos la primera escena de este sufrimiento. Ahora, lo interesante es que cuando Elimelech llega a los campos de Moab, salvando su vida y los de su familia, allí en los campos de Moab, dice el texto que él murió. Y aquí empieza una segunda escena del sufrimiento. En esta segunda escena del sufrimiento, ¿qué acontece? Muere la cabeza del hogar. La mujer que había salido con su esposo ahora viene a una situación muy crítica para ella, una situación demasiado difícil para ella. Y toda esta situación desestabiliza a la familia. Primero, el sufrimiento desestabilizó a la familia en Belén, ¿sí o no? Claro, les robó la tranquilidad, les robó la paz, lo llevó a angustiarse, lo llevó a desesperarse y lo llevó a tomar una decisión que no debían de haber tomado nunca. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Elimelech? Significa Dios es rey. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios es rey. ¿Sabe qué significa el nombre de Noemí? Significa placentera. Estos dos tienen unos nombres bien elevados. Un nombre que significa algo muy bonito. Uno como Elimelech, que dice que Dios es rey, Jehová es rey. Imagínate, hizo honor Elimelech cuando salió de Belén hacia los campos de Moab. ¿Hizo honor a su nombre? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo desestabilizó. Porque el sufrimiento lo llevó a una circunstancia tan estrecha que él toma una decisión negativa y sale de los campos donde Dios estaba, donde Dios lo había puesto, de la tierra donde Dios le había dado heredad, y sale de allá y se va a los campos de Moab. ¿Y sabe quién eran los moabitas? Los moabitas son los descendientes de Lot. Y los moabitas son descendientes de Lot. ¿En qué sentido? En que la hija mayor de Lot, viendo que su padre era anciano y que ellas estaban solteras y que no tenían esposo en ese momento, ellas embriagaron a su padre y tuvieron intimidad con él, y las dos tuvieron hijos de su propio padre, y de ahí descienden los moabitas. Y este pecado grave de incesto hace que la corrupción y la depravación venga por ellos sobre esta tierra, y ahí es donde vino a vivir Elimelech. ¿Qué le parece? ¿Una buena decisión? ¿Una buena decisión? No, una muy mala decisión. Esto es lo que acontece con muchos de nosotros cuando vivimos sufrimientos y enfrentamos circunstancias difíciles. Los sufrimientos desestabilizan la familia, nos desestabilizan emocionalmente, nos desestabilizan moralmente, nos desestabilizan afectivamente y aún espiritualmente, a punto de que si nosotros dejamos que el sufrimiento nos absorba, vamos a tomar decisiones muy negativas. Y aquí, ¿cuántos de los que están aquí han enfrentado sufrimientos? No tiene que decirlo. Y ha tomado decisiones negativas a causa del sufrimiento. Ha hecho cosas que no debe de hacer, sea porque su cónyuge, o porque sus hijos, o porque sus padres, o porque las circunstancias económicas, o porque el momento cultural, o porque la situación que se vive hoy es tan difícil que no se sabe qué hacer y se toman decisiones difíciles. Y nunca las decisiones tomadas a la carrera, emocionalmente afectados, serán las mejores. Nunca. Porque no tenemos el tiempo de planear y de proyectar. Este Elimelech, él toma esa decisión con su esposa y salen juntos y van a los campos de Moab y allí se quedan. Pero la escritura dice que Elimelech murió allí. Versículo 3 dice claramente:
Y murió Elimelech, marido de ¿quién? De Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Escucha esto ahora, esta madre está sola con 2 hijos. Pero cuando los 2 hijos se ven solos y están allí con mamá, y mamá no tiene la cabeza del hogar, la mamá permite que estos chicos se casen con 2 mujeres moabitas, lo cual la escritura no aplaude. ¿Sabe por qué? Porque eran contrarios a la fe, porque eran contrarios a la verdad. No lo aplaude porque eran contrarios al principio de Dios. Pero Malón y Kelión se casan con 2 moabitas, Orfa y Ruth, o Ruth y Orfa. Entiéndase esto, que estas mujeres no conocen nada de Dios, no saben nada de Dios, viven bajo una situación totalmente lejana de Dios. Y estos muchachos sí tenían la fe cristiana y sabían lo que es Dios, y ahorita ellos se unen en yugo desigual con estas 2 mujeres. Y lo que pasa es que aquí hay otra decisión totalmente equivocada. ¿Está pasando eso en nuestras casas hoy en día? ¿Está ocurriendo eso en nuestros hogares? ¿Y sabe que hay padres permitiendo eso en los hogares? ¿Sabe que hay padres cristianos que dicen: sí, pastores, que en la casa no hay, en la iglesia no había nadie? Le voy a decir lo que yo escuché de una persona estos días: pastores, que mis hijos no volvieron a la iglesia porque dijeron que no había personas para ellos casarse en la iglesia. Entonces ellos fueron allá afuera, se casaron, y ahorita están intentando traerlos a Cristo para poder vivir la vida cristiana con sus cónyuges, porque aquí no había nadie. Porque en la iglesia no había nadie. Es más, porque Dios no puede darnos lo que nosotros necesitamos. Tenemos que buscarlo. Si es verdad que Dios no puede dar lo que necesitamos, si es verdad que Dios está imposibilitado para darnos lo que nosotros requerimos, no, Dios no está imposibilitado. Dios está para preservarnos, para guardarnos, y Él va a cumplir sus promesas. ¿Estamos de acuerdo o no? Él lo va a hacer. ¿El qué? Lo va a hacer. Ahora, estos chicos, Malón y Kelión, sus nombres son muy difíciles de interpretar, y algunos dicen que tal vez esos Malón y Kelión significaban nombres como de enfermizos. Y dicen que tal vez, los estudios dicen que tal vez por eso fue que Elimelech, viendo que como ellos eran enfermizos, se movió a campos de Moab para evitar la muerte de ellos. Pero ¿cuántos años pasaron de su estadía en Moab y murieron ellos 2? 10 años. Al sufrimiento le añadimos ¿qué? Más sufrimiento. Oh, hermanos, en la vida nosotros enfrentamos sufrimientos en toda parte. Por eso yo le dije ahorita al comienzo que la escritura nos muestra un perfil de familia totalmente contrario al que el mundo quiere mostrarnos. La escritura nos habla de un diseño original que Dios creó, de un padre, una madre y unos hijos. Y recuerdan cómo hemos calificado esto: un padre, cabeza de hogar; una mujer, ayuda perfecta en el hogar; y unos hijos, descendencia para Dios. Eso es lo que Dios creó. Ese es el diseño original de Dios. Eso es lo que el Señor creó. No obstante, hermanos, en ese diseño de Dios, en eso que Dios quiere, Dios no muestra que eso, que la familia después de Adán es perfecta. No, la familia después de Adán es imperfecta, está inclinada a fallar. Yo quiero que sepas que estos chicos, cuando enfrentamos a esa familia, encontramos que estos chicos tomaron decisiones equivocadas, igual que su padre, en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento desestabiliza. Mira, el sufrimiento quita la paz, trae angustia, trae incertidumbre, incluso lleva a quebrantar la fe, a tal punto que mira lo que está pasando, lo que está ocurriendo en esta familia. Ahora esta mujer no solamente tiene ausencia de su esposo, sino también de sus hijos. Y no solamente está para ser consolada ella, sino también
para consolar a dos mujeres más que han perdido su esposo. Y ahora una familia que estaba conformada inicialmente por 4, luego de que pasó, que murió el esposo, luego se conforma en 5 y ahora queda en 3. Y esto es una tragedia. Esto es una circunstancia adversa que está pasando dentro de este contexto de familia. Si queremos ver el perfil del sufrimiento, helo aquí. El perfil del sufrimiento es un pueblo apóstata contra Dios como Israel. El perfil del sufrimiento es hombres y mujeres que se olvidan de Dios, que le dan la espalda a Dios y que no hacen la voluntad del Señor. El perfil del sufrimiento es vivir la escasez que estaban viviendo allí en Belén. El perfil del sufrimiento en este contexto es tomar una mala decisión en medio del sufrimiento. Es ir a otro lugar donde Dios no ha dirigido. Ese es el perfil del sufrimiento. El perfil del sufrimiento es perder al hombre cabeza de hogar. El perfil del sufrimiento es ver unos hijos que toman decisiones equivocadas y se casan con quien no deben casarse. El perfil del sufrimiento continúa luego en la muerte de esos 2 hijos. El perfil del sufrimiento está en el luto, en la soledad, en el desamparo, en la angustia, en la pérdida de la esperanza. Y esto es todo lo que vemos en esta familia. Tal vez nosotros ni siquiera llegamos a un poquito de ello, ¿cierto? ¿Sufrimos? ¿Usted está sufriendo más que ellos? Tal vez no. O tal vez sí, pero quiero que sepas que casi la mayoría de nosotros no estamos enfrentando eso que ellos estaban enfrentando. Y yo le pregunto, ¿el pequeño paso por el sufrimiento por donde estás te está desestabilizando? Y yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que sí. Que muchos hogares están desestabilizados por el sufrimiento que están viviendo, por las cosas que están viviendo, por la situación que están enfrentando, que no es nada fácil. Pero venga, ¿eso justifica nuestras malas decisiones? ¿Eso justifica nuestras determinaciones equivocadas? ¿Eso justifica que nosotros le demos la espalda a Dios? ¿Eso justifica que ignoremos los principios bíblicos y no seamos consecuentes con eso? No justifica nada. Eso no justifica. Pero cuando se toman esas malas decisiones, cuando no se espera en el Señor, cuando no se determina algo, entonces vienen consecuencias que son mayores, porque en un sufrimiento que nos desestabiliza a una respuesta, sumándole a eso una respuesta negativa o una decisión negativa, mayor sufrimiento, mayor dolor, mayor pérdida. Yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer frente al sufrimiento? ¿Qué debe de hacer una familia que quiera vivir en una salud total, que quiera vivir sanamente en el momento del sufrimiento? ¿Qué tiene que hacer? Mira, hermano, para Noemí todo se había desaparecido, todo se había perdido. Es más, el texto hace una relevancia a ella. El texto dice: y ahora ella quedó sin esposo y sin hijos, para mostrar que la pérdida de Noemí era grande, que la pérdida de Noemí era bien tremenda. Y una mujer que se llamaba, ¿cómo era? Placentera, ahora ¿qué tiene? Amargura, dolor. Cambiamos la felicidad, cambiamos el gozo, cambiamos la alegría, cambiamos la satisfacción, cambiamos todo. ¿Por qué? Por la toma de malas decisiones. Y las malas decisiones nos llevan a situaciones peores. Pastor, ¿hay esperanza? Claro. ¿Cómo llega esta familia a tener un fundamento para enfrentar el sufrimiento? ¿Cuál es el fundamento de salud
que trae sanidad aquí en este sufrimiento. Vaya conmigo a los versículos, al versículo 6. Entonces dice, ¿qué dice el texto? Se levantó. ¿Quién se levantó? Noemí. Dice el versículo, lo voy a leer todo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a ¿dónde? A tierra de Judá. ¿Cuál es el fundamento que trae salud para la familia, que trae bienestar para la familia en medio del sufrimiento? ¿Cuál es? Oír. Oír qué está haciendo Dios. Saber qué está haciendo Dios. Conocer qué está haciendo Dios. Saber el momento en el que Dios está interviniendo. Esta mujer, aunque su fe se había debilitado, no obstante su mirada hacia Judá no había cambiado. Ella pensaba en su tierra y estaba pensando con claridad en lo que estaba ocurriendo. Me llama la atención que el versículo no dice que Noemí regresó a Judá porque el sufrimiento que había tenido lo había llevado a tomar esa decisión. Me llama la atención que el texto no deja ver eso. El texto no dice que la causa por la que Noemí, escucha bien esto, regresa, no es porque el sufrimiento la abrumó tanto que ella dijo, ya no más, me voy de aquí. Mira, el sufrimiento llegó a ser tal que Noemí dijo esto. Lee conmigo el versículo 13, parte B, la segunda parte del versículo 13. Nota lo que dice: qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora lea el versículo 20 y 21. Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino que llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarais Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si nota el dolor de esta mujer, si nota la aflicción, pero no es el motivo por el que ella regresa. No es el motivo por el que ella vuelve. ¿Sabe cuál es el motivo por que ella vuelve? Porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Porque oyó de Dios, oyó de la intervención de Dios, oyó que Dios puede cambiar la historia. Oyó que el Señor había traído una visitación sobre su pueblo. Oyó que Dios había intervenido para cambiar la historia, el estado de cosas. Oyó que Dios estaba extendiendo su mano y estaba haciendo maravillas. Ella oyó que Dios, y cuando oyó que Dios, ella no se quedó anclada en el sufrimiento. Ella no se quedó anclada ni obstinada a lo que estaba viviendo. Ella no se quedó diciendo todo se acabó. Ella no se quedó diciendo ya no hay más. ¿Sabe ella qué hizo? Fue en pos de la visitación de Dios. ¿Fue en pos de qué? ¿Fue en pos de qué? De la visitación de Dios. Si queremos un fundamento saludable, un fundamento restaurador para la familia, ¿sabes qué tenemos que hacer? Ir en pos de Dios. Ir en pos de la obra que Dios está realizando. Ir en pos de la visitación de Dios para restaurar, para sanar, para cambiar la historia. El estado de Judá en este momento era un estado totalmente alentador, y ella fue en pos de eso. Yo le pregunto, cuando usted está bajo el sufrimiento, ¿usted va en pos de quién? Ojo,
Eso es lo ideal, pero no es la realidad. No es la realidad de todos. Conocemos a muchos que en medio del sufrimiento antes reniegan contra Dios y dicen: si Dios es amor, ¿dónde está su mano? Si Dios me ama, ¿por qué no está interviniendo? Si Dios obra, ¿por qué mi hogar se está desbaratando? Si Dios ama mi hogar, ¿por qué no detiene a mis hijos? ¿Por qué no cambia el corazón de mi esposo o de mi esposa? ¿Por qué Dios no hace algo? Mira, porque Dios no obra así. Dios obra bajo la responsabilidad de cada ser humano. Cada ser humano tiene que volver su mirada a Dios. Cada ser humano tiene que buscar al Señor con el corazón. Cada ser humano tiene que determinar, decirle al Señor: yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que reines en mi hogar. Yo quiero que las cosas sean a tu manera y no a mi manera. Yo quiero, Señor, que mi hogar sea de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a lo que yo pienso. Papá, usted es el responsable de indicarle a su hogar hacia dónde va. Yo le pregunto: ¿usted está direccionando su hogar hacia dónde va? ¿Usted está diciéndole a sus hijos, a su esposa, hacia dónde va? ¿Usted tiene esta palabra como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino? ¿O usted piensa que como usted gobierna su casa a su manera es correcto? Equivocado. Equivocado Elimelech. Equivocado sus hijos. Equivocada Noemí que fue tras él. Equivocado el hombre y la mujer que piense de esta manera. La única manera de que nuestra familia se levante, de que nuestra familia ande en los fundamentos que cambian la historia, que traen bienestar y salud, la única manera es ir en pos de Dios, en pos de la directriz, en pos de la bendición, en pos de lo que Dios ha trazado para mí, en pos de lo que Dios ha estado estableciendo una y otra vez para mí. Cuando yo vuelvo mi corazón al Señor, el Señor está listo para obrar. Dice la escritura que esta mujer se levantó y fue camino a Judá. Y fue camino a Judá, ¿por qué? Porque en Judá estaba la familia, ¿cierto? Porque en Judá estaban los gota a gota. Porque en Judá estaban los agoreros. Porque en Judá estaban los hombres que podían decirle a usted que las cartas le dicen que usted va a poder tener un futuro mejor mañana. Porque en Judá estaba la consejería de personas que pueden transmitirle a usted conceptos y filosofías nuevas para cambiar su norma de vida. No, ella fue en pos de Dios. Porque ahí estaba la bendición de Dios. Porque ahí estaba la intervención de Dios. Porque ahí estaba la mano de Dios. Usted quiere saber, hermano, qué es realmente lo que Noemí hizo. Noemí y sus nueras hicieron lo siguiente: se levantaron y se fueron. Y dice, porque ella oyó hablar que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, se levanta para regresar. La frase que Jehová los había visitado no es otra cosa que la soberanía de Dios interviniendo en medio de la historia. ¿Usted cree que Dios es soberano en medio de la historia? ¿Estamos viviendo un caos en este mundo? ¿Hay una distorsión de la familia hoy? ¿Usted está dejando que su familia se dañe? ¿Cómo salvar nuestra familia? Cuando pienso en Noemí y pienso en Orfa, tengo que decir que muchas mujeres como ella y como ellas están representadas aquí. Que en medio de las crisis, que en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que está pasando, así se hayan equivocado, han puesto su mirada en Dios y su vida ha cambiado. Y su hogar ha cambiado. Y quien vuelve su mirada al Señor puede ver con claridad que su vida puede cambiar totalmente. Yo le voy a rogar que se coloque de pies. Yo he resumido todo lo que tenía que decir en este aspecto, porque no quería que usted se fuera sin tomar la esencia de ello. Me hubiera gustado que fuéramos paso a paso en muchas cosas,
Pero le voy a rogar que usted se coloque de pies y que piense esto. ¿Cuál es el elemento desestabilizador que usted está viviendo? Escúchame, hay muchos elementos. El sufrimiento es uno de ellos, pero también las angustias que produce el mundo, los temores, las aflicciones que encontramos, elementos desestabilizadores en la familia como la infidelidad, como la inconstancia. Se viven muchas cosas y yo le quiero decir esta mañana que hay una manera de cambiar eso. No es tomando decisiones equivocadas, no es tomando decisiones a mi manera, es escuchando qué está haciendo Dios. Cuando esta mujer escuchó que Dios, por su gracia, por su soberanía, había intervenido y estaba obrando, ella fue en pos de ¿quién? De Dios. ¿Usted en pos de quién va? Cierre sus ojos. Mamás, yo no sé lo que usted está enfrentando. Madres, yo no sé lo que usted está viviendo en su casa. Padres, yo no sé las circunstancias que viven. Hijos, yo no conozco nada de lo que estás viviendo. Pero Dios esta mañana te está diciendo que hay fundamentos que sanan la familia, que restauran la familia. Hay principios de vida que cambian toda la historia. Y el principio más excelente, el principio más grande, es saber qué está haciendo Dios e ir en pos de Dios. Eres el que puede cambiar la historia. Eres el que puede transformar todas las cosas. Eres el que puede hacer que su vida sea totalmente diferente. Así que levanta su voz y dígale: Señor, ayúdame a no tomar malas decisiones. Es más, dile: Dios, perdóname por tomar malas decisiones y por trastocar los principios, la integridad de mi hogar, por dañar mi familia, por afectar mi familia. Dígale: Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana entiendo que el sufrimiento no es el acabose, porque aunque esta mujer enfrentó tanto sufrimiento, no obstante, Señor, usted estaba presente. Su mano estaba extendida, su poder estaba a las puertas. Su intervención, Señor, se hizo ver. Su gloria y su gracia se abrieron paso. Su magnificencia y providencia se sentaron en el lugar indicado. Y hubo esperanza, Señor. Y hubo cambio, Señor. Dígale: Dios, gracias. Dígale: Dios, gracias. Esta mañana, Señor, yo me acojo a esa verdad. Yo voy en pos de su presencia, en pos de su verdad, en pos de lo que usted quiere hacer, en pos de lo que ha determinado para la gloria y la honra suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Escucha, vamos a salir de este lugar, pero para ir saliendo de este lugar, escucha esta canción y vértela llevándola en tu corazón y diciéndole al Señor esto: mi ser descansa en ti. Dígaselo y va saliendo, va yendo a casa. Madres, un feliz día. Que la gloria del Señor sea sobre ustedes. Que el poder del Señor sea sobre sus vidas. Dígaselo. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Quiero ser feliz.
Oh, sí, Señor.